Una hija que sufrió la separación de sus padres a muy pequeña edad. Cuando tenía 2 años, mis padres se separaron y eso causó un dolor en mí muy profundo porque era muy cercana a mi padre. Con el pasar de los años, yo crecí y mi deseo siempre fue irme a vivir con él porque la custodia de nuestros hermanos y mía estaba en mi mamá, pero yo no quería habitar con ella, sino yo me quería ir con él. Cuando tuve 7 años aproximadamente, yo tenía el poder de decidir sobre con quién de mis dos padres yo quería vivir y de esta manera pues yo le confesé a mi papá que yo quería irme a vivir con él. Él me dijo que sí, que tan pronto cumpliera los 7 años él vendría por mí, pero bueno, llegaron los 7 años y mi papá nunca apareció, perdimos toda comunicación con él. Eh, cuando, entra, Cuando entrábamos en la adolescencia, más o menos cuando tenía 14 años, ocurrió un suceso muy difícil en nuestras vidas que rompió nuestra relación entre mis hermanos y yo con mi padre a causa de un error que él cometió, que fue pues una situación muy difícil para nosotros. Debido a eso, pues yo continuaba en el dilema de si yo creía la versión de mi familiar afectado o creía en él. Yo en mi interior siempre tuve a mi papá como mi héroe, como una persona muy importante para mí y siempre tuvimos una conexión muy cercana. Por lo tanto yo me negaba a creer que lo que él había hecho era cierto, así que yo quería tomar el valor de confrontarlo y de verificar si realmente era verdad lo que había pasado. Cuando pasó toda mi adolescencia como eso, nosotros nos veíamos esporádicamente, así las vacaciones o las fechas de algunas fechas entre el año nos veíamos con él. Pero yo seguía aún muy incrédula con esto porque me negaba a creer que él hubiese sido capaz de cometer algo así. Así que cuando tuve 18 años fui a visitarlo en una hacienda que él vivía y me quedé allá con él y bueno, esa vez pude constatar por mí misma que sí, que la versión que me había dado mi familia era verdad, que él sí había cometido, él lo aceptó y en mi frente, o sea, lo aceptó en frente mío y reconoció que sí, que él había cometido ese error, por lo tanto yo me desaté en ira con él, lo insulté, le utilicé palabras de grueso calibre en su contra para referirme y utilizar palabras para ofenderlo y bueno, esa fue la última vez que yo hablé con mi padre. Tenía 18 años en ese momento y bueno, romper con él para mí fue un momento doloroso, pero también estaba muy llena de odio y de rencor porque por fin me había dado cuenta que sí, que él había hecho que había cometido ese error en el pasado y bueno, para mí era muy difícil de perdonarlo. Pasaron toda mi vida en la universidad y bueno, a raíz de esta separación, de esta ruptura que tuve emocional con mi padre biológico, también me, me determiné sí me determiné a no creer en nada de lo que tenía que ver con Dios, o sea, toda mi relación con mi padre celestial y con mi padre biológico se rompió. Yo entré a la universidad y empecé a estudiar temas de filosofía y cosas que me alejaron aún mucho más y me llenaron de argumentos para negar la existencia de nuestro Padre Celestial. Durante el tiempo de la universidad, pues eh, tuve muchos problemas emocionales, tuve problemas de adicciones, intenté buscar refugio en muchas cosas, en personas, en fiesta, en amigos, en cosas que no me llevaron a nada bueno para encontrar como esa paz interior que yo buscaba porque realmente me sentía muy acongojada de haberme alejado de mi papá y de haber aceptado sí, que él hubiera cometido ese error. Fue muy difícil para mí todos mis años digamos, de los 18 a los
casi a los 30, tuve una época de mucha rebeldía con mi familia, lastimé mucho a mi madre, a mis hermanos, no aceptaba nada que tuviera que ver con Dios. Y bueno, pasó el tiempo, caí en decepciones amorosas, intentaba refugiarme en personas, en hombres, para encontrar así como ese amor paternal, pero bueno, todas mis relaciones afectivas fueron un fracaso. Bueno, entonces conocí a mi esposo y creo que fue como una decisión que me llevó a tomar el amor que yo sentía por mi madre, porque la verdad yo nunca había pensado en el matrimonio, nunca había contemplado la idea de, pues, de formalizar, porque no me gustaban los compromisos. Finalmente, por amor a mi madre, porque quería que ella me diera su bendición para esta nueva relación, pues decidí casarme por la iglesia, por el CENTI. Y ahí empezó un proceso en mi vida, donde a través del curso matrimonial que hicimos con mi esposo para el matrimonio, me volví a encontrar con el Señor. Fue como los primeros pinitos, el inicio de una relación que se fue construyendo poco a poco. Y bueno, a través del respeto y el amor que mi esposo me ha dado, he podido entender que Dios siempre ha estado conmigo, que me ha llenado de amor y que me ha protegido durante todos estos años, y que a pesar de que mi papá biológico estaba lejos, el Señor siempre estuvo cerca de mí. Inicié, bueno, el proceso, me vine para este país, para Francia, a vivir acá, y pues me permití reencontrarme con el Señor. Inicié un proceso de nuevamente orar, tomar la Biblia, leerla, estudiarla, y bueno, empezar a buscar guías espirituales, una manera de poder encaminar mi vida, porque ya sentía en mí que había cargado durante muchos años con un dolor y con una rabia y con un rencor que no, o sea, que no me hacía bien. Y ahí empezó el proceso de reconciliarme con mi Padre amado Dios. Luego, bueno, sentía en mí, en mi interior, que tenía un asunto pendiente con mi padre biológico, que tenía que solucionar con él también esa situación. Y es así como el Señor pues me mostró cómo debía hacerlo, cuándo debía hacerlo, me dio todas las indicaciones, y bueno, yo en obediencia llamé a mi padre, hablé con él. Fue un momento, la verdad, difícil para mí, o sea, no difícil en el sentido de que no quería hacerlo, sino de cómo volver a escucharlo, volver a hablarle. Entonces me dio mucha alegría, la verdad, volver a escucharlo, saber que aún tenía yo la oportunidad, de que a pesar de que han pasado 12 años de distanciamiento entre nosotros, en los cuales yo nunca volví a saber de él, ni él volvió a saber de mí, yo pude llamarlo, pudimos hablar, pude pedirle perdón por todo el odio y el resentimiento que yo le tuve, y pude entender por medio del Señor que no soy digna para juzgar a nadie, que yo soy un ser humano y que también he cometido muchos errores con mi familia, con mis seres queridos, conmigo mismo, con el Señor sobre todo, y que yo no soy digna para juzgar a nadie ni para señalar, porque para eso está el Señor, para eso está Dios, que Él es el juez, el único juez justo. Entonces decidí, bueno, hablar con él, le pedí perdón, le dije pues que me perdonara por todos estos años de haber guardado emociones negativas, de guardar odio en mi corazón contra él, que estaba agradecida por haber sido esa herramienta que Dios utilizó para traerme a este mundo, para darme la vida, que me sentía muy feliz. Le conté que me había casado, que estaba viviendo aquí, y que
esperaba que pudiéramos estar un poco más cerca a partir de este momento. La verdad, después de que terminé mi charla con él, sentí como que algo se liberó en mí. Sentí como que había roto unas cadenas que había cargado durante 12 años de mi vida y que ahora podía realmente experimentar el amor de Dios, ser libre para poderlo contar a otros. Y bueno, yo le doy gracias realmente a la familia Senti porque me han acogido a pesar de la distancia, y a través de las enseñanzas y de los momentos que nos reunimos he aprendido mucho, nos hemos retroalimentado de la palabra de Dios y eso ha sido muy edificante para mi vida. Esa es mi historia. Muchas gracias. Hola chicos y chicas, desde este lado de la pantalla te saluda Andrea. Yo estoy aquí para hacerte una invitación muy importante para ti que formas parte del ministerio más hermoso y más divertido del Senti, que es el Senti Kids. Te invito a que te conectes los viernes en punto a las 6 p.m. por medio de la plataforma de Teams a nuestras reuniones virtuales. Sería un honor y sería súper padre que pudieras acompañarnos y estuvieras conectado, pues para que conviviéramos los amigos. Va a ser un tiempo muy especial, pues sobre todo para acompañarnos, para platicar, para divertirnos y para aprender. Este mes en particular tenemos un tema súper interesante que se llama ganar las batallas espirituales. El Señor nos enseña cómo podemos ganarlas, así que si tú quieres aprender cómo ganar una batalla espiritual, te invito a que te conectes los viernes en punto de las 6 p.m. por medio de la plataforma de Teams. Espero verte ahí conectado. No faltes. ¡Nos vemos! Hoy es un día maravilloso, es un día especial porque hoy domingo celebramos el Día del Padre, así que te mandamos un abrazo virtual de cariño, y tú que tienes a tu papá cerca en tu ciudad, aprovecha para darle el mejor abrazo de todos. Celebramos el Día del Padre y recordemos que Dios en esencia es un papá, es un padre. Padre significa que engendra a su semejante. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por nuestro ADN corren muchas cosas semejantes a Él, a nuestro Padre. Así que pues descubramos hoy a la luz de la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, es el instructivo que nos dejó también sobre cómo ser padres. Y para ti, cómo ser hijo. Otro regalo maravilloso, aparte de este instructivo que todos solemos tener y a veces queremos armar las cosas antes de leer bien las instrucciones, también nos acercamos al regalo más hermoso que nos dio, que fue su Hijo. Él
nos dice a nosotros como sus discípulos, vengan, yo sé cómo pueden hablar con mi Padre, yo sé cómo les voy a enseñar a ser hijos y sobre todo vencí y abrí camino, di mi vida y también abrí camino para llegar al Padre y vencer todas las barreras que nos llegan a nosotros como hijos frente a un papá. La barrera de la indiferencia, las barreras de las distancias, de la frialdad, del castigo, de infinidad de barreras. Él vino a romperlas. Así que vamos a ver 7 puntos importantes acerca de lo que es la paternidad y qué característica te hace a ti, papá. Característica número 1 es un padre tierno. Yo quiero acá presentarles en esta imagen, él es mi papá biológico y se los presento con mucha gratitud y mucho orgullo. La verdad, Dios me dio un padre muy tierno. Tengo 43 años y todavía me dice mi princesa, mi chiquita, mi paito. Bueno, tiene mil maneras de dirigirse a mí. Y aunque tengo 43 años, esto nunca, jamás le restará autoridad ni respeto a lo que él representa para mí como papá. Al contrario, le agrega valor porque aún siendo hombre en medio de un mundo tan machista o quizás forjado con valores tan machistas, decidió romper ese esquema de frialdad, de dureza. Muchos papás quizás nos han dicho en un comienzo tierno, pero no, eso es para los que no quieren ser hombres. Yo como hombre, yo respondo y soy la mano dura de mi casa, así me enseñaron, pero tenemos hoy infinidad de recursos para romper eso. Así que hace poco que cumplí años, veamos el video de mi papá y siempre solemos llorar y recordar el día que se hizo papá con muchas lágrimas y con mucha emoción. Y en medio de esas lágrimas yo te invito a que revivas el momento en el que supiste que ibas a ser papá, en el momento que corrió por ti la dicha y la fortuna de abrazar a esa criatura, tenerla delante de ti, ver su perfección, abrazarle y decir, wow, este ser tan maravilloso está a mi cargo. Y entonces fue ese momento en el que corrió por ti la adrenalina llamada responsabilidad. Y sí, es algo natural al carácter de papá, de un padre. Más sin embargo, queremos ir un poco más allá del campo de la responsabilidad y la ternura es un factor importante. Acompáñame a lo que está en Salmo 103, versículo 13 al 17. Te lo voy a leer. Dice: el Señor se compadece de los que le honran, con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Vamos a ver la bici. Te invitaba a que saltaras a una alberca profunda y sus brazos estaban para recibirte. Y cuando caías en sus brazos, estaba feliz y gozoso, orgulloso de que confiabas en él. Y siempre tienes una imagen tierna de cuando ibas anotando un gol y cuando giraste estaba su cara de pastel de felicidad, diciendo, bien hijo, estoy feliz porque lo hiciste. Eso es lo que realmente va a quedar de todo esto, de toda historia llamada vida, en la cual nuestros días son como la hierba. Yo te digo, papá, eso es lo que va a quedar marcado en nuestras vidas. Así que con este punto y este pasaje quiero pasar a la segunda característica que te hace papá, y tiene que ver con la paciencia. Paciencia es la ciencia de tener paz. Ahora, de pronto tú un día viste a tu papá supremamente enojado, viste cómo se le agotó la paciencia. Claro, todos lo vimos y no te preocupes. Hoy podemos acudir a un papá que ha sido eternamente paciente contigo y que aún te sigue esperando y te esperará las veces que sea necesario. Muchas veces ha tenido que callar por amor, muchas veces ha tenido que ser paciente a que sueltes una carga, que te acerques a Él y te seguirá esperando siempre. Te quiero compartir lo que está en Romanos 15,
versículo 5, donde dice que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te ha esperado siempre y seguirá ahí. Te dice: ¿sabes qué, hijo? Aunque este problema te esté atormentando en este momento, aunque esta circunstancia te esté agobiando, espera en mí, yo haré. Esperar en Él es una indicación de Él, es casi como: déjame, yo te enseño el secreto y la clave para dejarme trabajar a mí como papá. Quiero enseñarte el secreto de la virtud de esperar en mí, esperar en el Padre. Es un regalo que quiere darnos abundantemente a todos, y más en una sociedad tan convulsionada, tan estresada, tan controladora, tan acelerada, en la que creo que la paciencia es un tesoro. Si tienes un papá paciente, tienes un tesoro maravilloso. Así que acerquémonos a Él. ¿Qué paciencia ha tenido Dios contigo? Y la paciencia es algo muy ligado al perdón. Yo no puedo perdonar si no soy paciente, si no he entendido cuánto Dios me ha esperado. Es muy difícil que si yo me siento aún no perdonado por mi papá, tenga la facultad de perdonar. Quizás a ti te dolió muchísimo cuando tu hijo te falló, cuando tu hijo se fue en un acto de rebeldía, sí. Pero yo te pregunto, ¿qué fue lo que te dolió? ¿Te dolió el orgullo? ¿Te dolió la estima? Espero que no. A un papá por naturaleza le duele la vida de esa persona. Si te duele la vida, quieres decir que has desarrollado la facultad de perdonar y de ser paciente. Porque ese hijo un día va a regresar, y como el hijo pródigo vas a hacer una fiesta, lo vas a besar en el cuello, le vas a poner un anillo y lo vas a recibir con mucha alegría y con mucha felicidad. ¿Cuánto lo esperaste? No sé. ¿Cuánto te ha esperado Dios? No lo sé. Quizás son muchos años. A mí me esperó muchos años. Aún mis padres me esperaron para que yo tomara la decisión más importante de todas, antes de casarme, antes de definir qué estudio, antes de definir qué proyecto voy a emprender de vida. La decisión más importante, que es hacerme hija de Dios. Así que, pasando a un siguiente punto, yo te invito a que, como el Padre nuestro nos lo enseñó a orar, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, papá, por ese regalo que me diste al perdonarme, y gracias por enseñarme que el perdón no es algo divino, como alguna vez yo lo decía. Perdonarte, eso es algo divino, que Dios te perdone, porque yo soy humano. Y cuán equivocada estaba, y cuán importante es saber que sí, era un regalo para que yo fuera libre de todas las ofensas. ¿Cómo pasan por ti las ofensas en el camino? ¿Pasan como dardos que se te quedan clavados en el corazón? ¿O pasan como mantequilla que simplemente las ves pasar por alto porque estás enfocada en el Señor, porque estás enfocado como hijo en tu Padre? Así que acompáñame ahora a Primera de Juan, un pasaje bandera, Primera de Juan 1:9, en el cual quiero resumirlo así. El Señor no solamente quiere perdonarte, quiere limpiarte de todo. Una de regalarnos la capacidad, su capacidad para perdonar a través del Espíritu Santo. Sin Él, esto se hace muy pesado, y creo que tú como papá tienes bastantes responsabilidades, bastantes cosas en que pensar, como agregarte esta carga que con el paso del tiempo se convierte en amargura, en soledad, y que lejos de eso queremos estar rodeados de papás felices, de papás libres, de papás cercanos. Para pasar al tercer punto sobre qué te hace papá, acompáñame a Jeremías 31:20. Dice lo siguiente:
Pero Efraín, vamos a cambiar este nombre por el tuyo, ¿sí? Pero Efraín, tú eres mi hijo más querido. Eres el niño en quien me complazco. Siempre que hablo de ti, lo hago con mucho cariño. Por ti, el corazón se me estremece. Ciertamente tendré de ti misericordia. El manual de vida está lleno de cartas de papá a un hijo. Nos habla de todos los lenguajes posibles, de todas las maneras. Y como lo vemos acá, también con compasión. Quiere decir que su felicidad es la de Él y tu tristeza es la de Él. Lo hizo evidente el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, desde el momento en que fue traicionado hasta el momento que derramó su última gota de sangre para decirte, ¿sabes qué? Yo también pasé por donde tú estuviste. Yo tengo todo el peso en este momento de lo que tú sientes. Así que entrégamelo. Es un padre tremendamente compasivo. ¿Has visto el rostro de algún papá en la sala de espera de un hospital? ¿Has visto el rostro de un papá cuando te caes, cuando estás enfermo? Asimismo lo has visto cuando alcanzas ese diploma, cuando llegas a la meta porque eres un deportista. Curiosamente siempre detrás de esas personas hay un papá feliz. Así que lo que Él siente, tú lo sientes. Así como Cristo vivió ese calvario y entiende perfectamente tu dolor, asimismo Él quiere compartir contigo la victoria de haber llegado al Padre, de haber encomendado a Él su Espíritu, de haber abierto camino para que tú y yo podamos decir papá con toda libertad, de que ya no hayan barreras de ningún tipo y que la victoria de Él la comparte hoy contigo. Así que es un Padre tremendamente compasivo, como lo habla aquí, como un niño, como su hijo, como Efraín. Ahora, la siguiente cualidad de un padre es que conoce íntimamente a su hijo. No sé si tú también tuviste la forma, con solo mirarte ya sabía que tenías, que no tenías, que algo raro estaba pasando. Ese sentido que Dios le da a un padre, esa habilidad de conocerte íntimamente, por supuesto, nadie como Dios. Cada vez que te acercas a su palabra y ves cómo Él te esculca, te escudriña el corazón, ves cómo Él comienza a ver y entresacar no solamente las acciones que cometiste, sino los pensamientos, las intenciones, todo eso que va más allá, porque déjame decirte algo, Dios no se mueve en el plano de la conducta, Dios se mueve en un plano más completo, más integral, que es la raíz de todo esto. Y como lo hablábamos en la parte de que te conoce íntimamente, yo te invito a que vayamos al Salmo 139 del 1 al 3. Yo te invito a que con tiempo leas este salmo completo, pero vamos a leer solamente la primera parte. Ahora dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto desde lejos, sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso, estás enterado de todo lo que hago. Nosotros tenemos la necesidad de ser conocidos en lo íntimo. Y quizás ese sea el antídoto maravilloso para dejar de trabajar por un reconocimiento. Estás luchando por ser reconocido, estás luchando porque los ojos estén puestos en ti, estás luchando para que te digan bien por tu esfuerzo, bien por tu logro. Yo te digo algo, detén esa carrera. Aquí está la respuesta. Tienes unos ojos, pues hay unos ojos puestos sobre ti que conoce perfectamente tu esfuerzo, que conoce perfectamente tus crisis, tus luchas, la manera como te has levantado valientemente por ser fiel a tu casa, ser fiel a tu familia. Hay unos ojos que te están diciendo, hijo, te conozco muy bien. No tienes que luchar por ese reconocimiento. Solo tienes que levantar la mirada y decir, Señor, gracias.
Tu mirada puesta en mí me da paz. Gracias porque tu mirada puesta en mí me lleva a saber que en lo íntimo me conoces mejor que nadie. Y entonces yo podré saber que Dios nunca va a tener un día pesado, Dios nunca va a tener un día demasiado despistado o un día que amaneció de malas, como para no escucharte, para no recibir, para no escuchar tu voz y para no recibir en este tiempo tu petición, tu demanda, el deseo de estar con el Padre. Acompáñame a Hebreos 4:16, donde vamos a ampliar un poco este concepto. Dice lo siguiente: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Hallar gracia. Y con esto yo quiero también continuar con el quinto punto, y es que Dios te ama lo suficiente como para disciplinarte. Dios te ama lo suficiente como para disciplinarte. Quizás este tema de la disciplina a muchos nos entra en reversa porque en tu caso quizás tuviste una mezcla de disciplina con maltrato, una mezcla de correctivo con ira, pero en el caso de Dios funciona completamente diferente. Le importa tanto que está dispuesto a formarte, te ama tanto que está dispuesto a que vivas un proceso en el cual en medio de nosotros, como lo decía, no solamente cambiar una conducta, sino sanarte completamente desde la raíz. En Proverbios 3, 11, 12 nos habla de lo importante que es este tema de la disciplina, con el cual yo te pido que si no lo haces con amor, estamos perdiendo completa efectividad en el trabajo, porque de pronto corregiste una conducta, pero el problema sigue ahí y entonces va a mutar en otro tipo de conflicto. Proverbios 3 del 11 al 12 dice: hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor. Aprenda, el Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. Así es que no tengamos temor de su corrección. Quiero recalcar acá en el sexto punto, y es que tú nunca vas a poder fallar lo suficiente como para que Él deje de amarte. Hay algo que aprendí mucho en la teoterapia, y es que Dios tiene la facultad, la habilidad, la capacidad de separarte a ti del pecado. Entonces, de pronto Dios aborrece tu pecado, pero nunca te aborrecerá a ti. De pronto Dios en este momento no acepta en absoluto una conducta, pero nunca cambiará su condición de padre para contigo, como estoy segura que tú como papá no mezclarías ese tema con tus hijos. ¿Cuántas veces estás dispuesto a perdonar a tu hijo? ¿Realmente estamos dispuestos a perdonarlo 70 veces 7? ¿O lo condicionamos a una tercera oportunidad? Creo que Dios en ninguna circunstancia nos ha mezclado, y por eso quiero ratificarte que conforme a la promesa de Romanos 8:38, donde Él especifica claramente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que si tenemos temor a fallar, que en algunos casos pudo haber sido natural, yo te digo algo: ese temor a fallar nos puede llevar a alejarnos cada vez más del Padre. Si tú estás seguro que absolutamente nada te separará de Él, yo te invito a que traigas eso que te está dañando al Padre y le digas: ayúdame, Señor. Llegó el momento de hablar con verdad. Llegó el momento de decirte: Señor, si yo le agrego a mis cargas necesidad de aceptación, si yo le agrego a mis cargas necesidad de reconocimiento y temor a fallar, así que ayúdame
a crear un vínculo libre, seguro, en medio de mi humanidad, en medio de mi imperfección. Ayúdame. Necesito que tú y tu amor paternal comience a trabajar en mi vida. Gracias por ese regalo maravilloso de traer a tu hijo al mundo para que yo hoy pudiera disfrutar de ese camino vía libre a ti. Y gracias porque ese modelo de hijo me lleva a entender que yo sí puedo tener un referente completamente distinto al de los patrones sociales que cada día se construyen más en torno a la mercadotecnia. Ahora quiero terminar con un último punto y es: acércate a la sabiduría de Dios. Es un regalo que Dios, yo pienso en lo personal, se lo dio de manera muy especial a los papás. Porque los papás por lo general no te van a dar un consejito. Las palabras de un papá involucran mucho más que la inteligencia humana. La sabiduría no tiene nada que ver con las mega inteligencias múltiples humanas. Tiene que ver con el temor de Dios, con el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y poder tener un momento de quietud y entender la esencia de nosotros como hijos y entender el privilegio que como padres tienen para poder ejercer un buen consejo para con su hijo, una buena guía para con ellos. Así que hoy quiero felicitarte a ti, papá, en tu día, tú que haces parte de esta familia o tú que estás comenzando a indagar en este manual que habla acerca de la paternidad. ¿Cómo puedo yo comenzar a instruir a mis hijos en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo enseñarles que aunque ellos anhelan ser como tú, como papá, y ellos te ven y desean un día ser grandes como tú? Una de las cosas que me gusta de Marquito es que él ve a su papá muy grande, lo ve muy gigante, lo dibuja grande. A su abuelo también lo dibuja gigante, porque lo ve como unos referentes importantes. Ahora, qué importante que estos dos hombres que conocen de Dios estén de rodillas ante Él, pidiéndole sabiduría y dirección para conducir el corazón de un niño. Así como tú y yo hoy podemos tener la oportunidad de pedirle la sabiduría al Señor y en abundancia, y por eso quiero dejarte a ti, papá, este regalo, esta promesa y esta guía que dejó Dios, que dice lo siguiente: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, pues Dios le da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Qué generoso es el corazón de Dios, que no dijo: yo te voy a dar un poquito de mi sabiduría. Él dijo: pídeme y te la voy a dar abundantemente. Sabiduría quieres, sabiduría recibirás. Y vaya, que es un regalo muy, muy deseado. Yo sé que por el corazón de muchos papás el día de hoy. Así que quiero desearles un feliz día a todos los que tomaron la decisión de ser unos mejores padres, pero de la mano de Dios. Aquellos que decidieron restaurar su identidad como hijos. Aquellos que decidieron asumir el liderazgo espiritual a través de la formación de hijos espirituales. Y aquellos padres que no solamente son padres biológicos, sino que tomaron un día el llamado de Dios de ir a ser discípulos a todas las naciones, que van a sembrar palabra de vida, que van a acompañar con ternura, con disciplina, con amor, con todas estas características del perdón, a ver cómo se sopla vida en aquellos hombres que tienen y mujeres que tienen necesidad. A ti también te deseo un feliz Día del Padre. Bendecidos sean. Mi papá es un hombre perseverante, que nunca se da por vencido y que siempre lo da todo por su familia. Mi papá es un hombre que siempre da lo mejor de sí mismo.
Hola papá, muchas felicidades. Gracias por enseñarme lo que es ser perseverante y ser un mejor hombre. Eres el mejor papá del mundo. Me gusta la forma de ser de mi papá porque es un hombre alegre y le gusta mucho reír y por eso lo amo. Lo que más me gusta de mi papá es que es un hombre responsable, que nos cuida y está al tanto de mí, de mi hermano y de mi mamá. Te amo, papi. Estoy orgullosa de ti. Gracias por todo. ¡Feliz día! Gracias papá por tu cariño espontáneo y por consentirnos mucho. Papá, contigo siempre me siento segura. Gracias por protegerme. ¡Feliz Día del Padre! Que siempre estuvo ahí y nunca me dejó alejarme. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papi Sergio? Que cocine, lave los platos. Eres un guerrero incomparable. Describiría a mi papá como protector y divertido. Gracias, papi, por hacerme el mejor papá del mundo. ¡Te amo! Vaya, te amo porque eres un papá muy trabajador. Yo porque eres un papá muy responsable. Mi papá es divertido. Y responsable. Y es muy trabajador. Papi, te doy yo gracias porque cuando nací no me quisiste mucho. Quiero que sepas que yo te amo y feliz Día del Padre. Te amo, papá. Mi papá significa para mí mi primer amor. Alegría. Hola padre, quiero mucho, feliz día del padre. Te quiero agradecer por todo el apoyo que siempre nos has dado y por siempre estar a nuestro lado. Pásatela muy bien. Padre, te quiero agradecer por todo el cariño que siempre me has dado, por todo el apoyo, por todo tu cariño. Y pues nada, nomás desearte lo mejor para ti y te queremos mucho. Porque me ha dado todo siempre y siempre quiere lo mejor para mí. Porque siempre ha estado para mí. Papá, tú nunca te rindes. Te amo. Me proteges y juegas conmigo. Te amo. Bendecido seas tú, esposo, a Ricardo. Bendecido siempre por estar siempre de rodillas delante de Dios, porque a pesar de todas las dificultades, sé que te has esmerado por ser un hombre fiel, fiel a tu familia, fiel al llamado de ser papá, y porque sé que Marquito te ama muchísimo. Feliz día. Acompáñame a orar. Señor, hoy es un día en el que nos sentimos llenos de alegría, nos sentimos llenos de amor, llenos de gozo, de saber que tú estás, tu mirada está colocada en medio de nosotros, que no estamos solos como en algún momento y que ya no tenemos que decidir como huérfanos, porque tú estás aquí en medio de nosotros, que podemos tener espacios de quietud con nuestro papá, de disfrute, de deleitarnos, y que también podemos recibir de ti las palabras más especiales de todas. Si hoy tú quieres que Dios te hable al corazón, dile: Señor,
Yo necesito que mi corazón hoy se rinda completamente a ti. Yo necesito rendirme y necesito abrirme completamente a la voz de un papá. Si eso es algo nuevo para ti, dile hoy: Señor, necesito escuchar la voz de un padre. La voz tuya como papá es todo en mi vida. Ahora, Señor, tú conoces las necesidades de mi corazón. Y asimismo, papá, tú sabes y has creído tremendamente en mí. Las hijas, porque me has entregado la posibilidad de darles más que de herencia un patrimonio físico, que es un buen camino, pero tú me has llamado a algo mejor, que es a brindar ternura, paciencia, perdón, disciplina, que eso es un camino mejor. Y todavía hay algo más excelente, que es poder instruirlos en ti, en tu palabra, que luego de tener un tiempo de compartir juntos, de reírnos, de escucharnos, de llorar, de tantas cosas compartidas, poder enseñar de tu palabra. Y a la final de todo esto, saber que he dejado una huella importante en mis hijos, que esa sea la herencia que yo pueda dejarles, mi sanidad, mi libertad, que eso sea lo que hoy yo reciba de ti, de tu tratamiento, Padre bueno. Gracias porque en ti he recibido el perdón y hoy estoy dispuesto a que tú limpies mi vida. Gracias por confiar en mí, el llamado a ser padre. Y gracias, Señor, porque en ti puedo gozarme cada día de esta hermosa labor. Estos hijos que me prestaste, estos hijos que están de paso por este camino de la vida, Señor, reciban de tu sabiduría, que hoy te pedimos de manera abundante, porque eres un Padre generoso. Amén. Bueno, familia, que tengan un gran día. Nos despedimos, no sin antes decirles que chequen estos anuncios a continuación y que los esperamos para el próximo domingo.